Hoy voy a empezar por el final y voy a empezar desarmando algo que yo mismo he repetido en capacitaciones, en reuniones y hasta probablemente en este mismo podcast. Bienvenidos a Behind the Cue. Este es el episodio 23. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 23. Si usted ha pasado por cualquier clase de recursos humanos, por cualquier diplomado de liderazgo o por cualquier curso de calidad, le habrán contado esta historia. Imagínense que por allá en los años 20, unos ingenieros entraron a una fábrica en Estados Unidos y querían medir si agregando más luz hacia la gente podían producir más. Pues imagínense que subieron la luz y pues mágicamente subió la producción también. Pero imagínense que bajaron la luz y que adivinen qué sucedió. Pues la producción también subió. Y la conclusión, que a todos nos pareció preciosa, fue que a la gente no la movía la bombilla. La movía sentirse observada, sentirse importante. Y esto se llama el efecto Hawthorne. Esto ustedes lo pueden encontrar en los manuales, está en las presentaciones corporativas y es probablemente el hallazgo más citado de la historia de management. Y pues muy en el fondo es una historia perfecta, porque fíjense en lo bien construida que está. Tiene un experimento con científicos de verdad, tiene un giro inesperado, pues la luz no importaba, y pues al final tiene una moraleja calientita que sirve para cerrar cualquier capacitación. Así que presten atención a la gente cuando la mire y se van a dar cuenta que ellos van a rendir más. Uno la oye y asiente, y yo asentí durante años. Ya para el 2011, pues imagínense que 2 economistas fueron a buscar los datos originales de este estudio. Pues se trataban de nada más ni nada menos que el señor Stephen Levitt, el de Freakonomics, y el señor John List. Y pues póngale cuidado que casi 90 años después, con los números crudos en la mano por primera vez en décadas, lo que encontraron es que la historia bonita que les acabo de contar hace un momento, pues no se sostiene como nos la contaron, básicamente. Y pues, ¿qué fue lo que encontraron exactamente? Pues que una buena parte de lo que se atribuía al efecto tenía explicaciones mucho más aburridas, honestamente. Pues que la producción, por ejemplo, pues tendía a subir los días lunes, cuando arrancaba la semana, totalmente independiente de la luz. Y que los cambios de iluminación pues coincidían con cambios de horario y de temporada. Y pues adicionalmente que el patrón que durante décadas se contó como una revelación sobre el alma humana, pues era en buena parte un patrón de calendario. No es que el efecto no exista, volvemos a eso en un momentito, y les adelanto pues que existe y que probablemente a usted le esté pasando ahora mismo. Y esto pues es que la evidencia estrella, la de la lucecita, la que todos citamos, era mucho más floja de lo que 90 años de repetición nos hicieron creer. Y pues hay un detalle que para mí, investigando todo esto, me pareció el más revelador de todos. El nombre, pues imagínense, efecto Hawthorne. No se lo puso nadie en 1924. Se lo puso un tipo llamado Henry Landsberger, por allá en el 58. Más de 30 años después, ya cuando el man estaba revisando los reportes. O sea, el hallazgo más famoso del management ni siquiera se llamó así mientras estaba ocurriendo, y terminó siendo bautizado por alguien que llegó a leerlo tarde, igual que todos nosotros. Y pues ya que estamos sondeando en esto, pues vamos a revisar qué encontraron Levitt y List en concreto. Imagínense que los picos de producción coincidían con el día de la semana y con el periodo de pago. Y pues que la producción tendía a subir cuando arrancaba la semana
y pues alrededor de las fechas en que se les pagaban. Nada místico, nada sobre el alma del trabajador y solamente era calendario y plata. Lo que a mí me obliga a preguntarme otra cosa y es ¿por qué nos gustó tanto? Es la versión bonita. Y pues creo que la respuesta es un poquito incómoda, la verdad, porque nos deja muy bien parados. Pues si a la gente le mueve sentirse vista, entonces pues la herramienta del líder es barata, limpia y no existe cambiar nada estructural. Pues no hay que subir sueldos, no hay que rediseñar el trabajo, no hay que tomar el sistema de metas. Basta con mostrar interés. Y pues toda la teoría que le sale gratis al que la aplica merece una segunda mirada. Y pues este no es el único caso. Imagínense que si esto le suena rareza aislada, pues no lo es. Y quiero que piensen más bien en las posturas de poder con esa idea de que pararse 2 minutos como superhéroe antes de una entrevista le cambia la química del cuerpo y la confianza. Y pues todo eso salió de una charla TED de la señorita Amy Cuddy, que es una de las más vistas de la historia. Pues millones de personas la vieron, empresas enteras la metieron en sus capacitaciones y pues después vino la crisis de replicación. Otros equipos pues intentaron reproducir el resultado y la parte fisiológica, la de las hormonas, pues no apareció. La propia Cuddy terminó reconociendo públicamente que partes de su hallazgo se sostenían y cuáles no. Lo cual dicho de otra manera, o sea, de paso, es mucho más de lo que hace la mayoría. Ahora pues los invito a que la vean completa la charla, es muy buena y sigue valiendo la pena, pero véanla sabiendo lo que pasó después, porque esa segunda parte de la historia, la del hallazgo que se desinfla, es exactamente pues la lección que vamos a hablar el día de hoy. Y pues ahora dicho todo esto, viene la parte incómoda en otra dirección, porque ustedes no necesitan que un estudio de 1924 pues les dé un permiso para creer en esto, porque sencillamente ustedes ya lo vivieron y probablemente lo vieron esta semana. Y esto usted lo puede demostrar sin salir de sus propios números. Solamente hay que ponerle atención a las señales una por una. La primera es la más obvia y la que más se disimula. Y es el día que anuncian visita de alguien de arriba o un cliente. Mejor dicho, ese día todo funciona mejor. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta. Y no un poco mejor, notablemente mejor. Y pues nadie lo comenta en voz alta porque comentarlo sería admitir mejor dicho, cómo funciona el resto de los días. Y la segunda vive en el sistema de calidad. Si en su operación o su negocio conviven dos formas de revisar el trabajo, una que usted anuncia públicamente y otra que cae sin avisar. Y hagan ese ejercicio, compare los promedios de las dos. Si nunca los ha comparado, pues ahí hay una tarde de trabajo que le puede cambiar la conversación con su jefe. Y pues la tercera es la más silenciosa, el desempeño que se desploma justo cuando termina el periodo de prueba de alguien nuevo. Y ustedes se los juro que se han dado cuenta de eso. Se acabaron esos 2 mesecitos o esos 3 meses. Y ya después de que, mejor dicho, pasó ese periodo de que lo estaban mirando, e inmediatamente se empiezan a presentar los problemas actitudinales, se empiezan a presentar problemas de desempeño, etcétera. Claro que no quiero generalizar porque no son todos los casos. Y hay una cuarta, que es la más cara de todas porque no se ve. Y es básicamente las decisiones que usted ya tomó sobre ese número. A quién ascendió, a quién no le renovó, qué proceso declaró resuelto porque el indicador estaba en verde. Si el número pues venía inflado por observación, esas decisiones venían infladas también. Y pues ninguna de ellas se revisa nunca. Y pues esto no es de una industria. Toma una forma distinta en cada empresa y es siempre el mismo animal. La llamada que el analista de calidad avisa que va a escuchar el día que el gerente de zona anuncia que visita la tienda o la ruta que el vendedor hace sabiendo que su jefe va de copiloto. El código que el desarrollador entrega sabiendo que, mejor dicho, que alguien lo va a leer con lupa.
Y pues en los centros de contacto la cobertura de auditoría manual de calidad pues está documentada como referencia de industria entre 1 y el 5% de las interacciones. Ahora quiero que nos detengamos ahí un momentico y o sea, piensa en este momento, entre 1 y 5 de cada 100. Y sobre esa muestra se construye el indicador de calidad que se presenta en comité, es ese mismo que define los bonos, que decide quién asciende, etcétera. Ahora quiero que combinen todo eso con lo anterior que les acabo de decir. Si además de ser una muestra minúscula, buena parte de esa muestra se toma en momentos en que la persona sabe que lo están evaluando, entonces su número de calidad no está midiendo cómo trabaja su equipo. Simplemente está midiendo cómo trabaja su equipo cuando quiere quedar bien. Y esas dos cosas son reales, ambas. Pero el problema es que solo una está en el tablero. Si usted no está en un centro de contacto, la pregunta es la misma con otros números. ¿Qué fracción del trabajo de su gente alcanza usted realmente a revisar? ¿Y en cuántos de esos casos ellos sabían de antemano que usted les iba a revisar o que les iba a tocar a ellos? Y pues si la respuesta es la segunda, en todos, no se sienta mal. Así funciona el 90% de las operaciones que conozco. La revisión anunciada es más cómoda para todo el mundo, para el que revisa porque no genera conflicto y para el revisado porque puede prepararse. Ahora, el problema no es que sea cómoda, es que el número que sale de ahí se presenta después como si fuera una realidad. Y antes de que esto suene como que el problema es su gente, hagamos el ejercicio en la otra dirección, que es el que a mí me costó más trabajo aceptar y probablemente a usted le pase igual. Ahora quiero que piense o piensen, mejor dicho, en cómo cambia una reunión de equipo cuando se conecta alguien de arriba. Ustedes se han dado cuenta que cambia el tono, ¿no? Se aclara la garganta, aparecen palabras bonitas que uno no se usa en un martes normal. La elocuencia, mejor dicho, se dispara. Piense en cómo escribe un correo sabiendo que va con copia al jefe de su jefe. Ahora piense en la última vez que le tocó presentar resultados y en cuánto tiempo dedicó a que se vieran bien, comparado con el que usted dedicó a entenderlos. Nadie está exento. Y eso importa porque el líder que cree que esto solo le pasa a los de abajo va a diseñar controles para atrapar gente, en vez de diseñar mediciones que le digan la verdad. Y sí, a mí también me ha pasado. Yo he preparado presentaciones sabiendo perfectamente cuál iba a ser la diapositiva que se iba a mirar con lupa y cuál nadie iba a abrir. Y no estoy señalando a nadie desde afuera. Ahora bueno, volvamos a la fábrica, porque la historia verdadera pues es mucho mejor que el mito. Hawthorne Works, a las afueras de Chicago. Para los que no saben, es una planta enorme de la Western Electric, donde trabajaron decenas de miles de personas fabricando equipos telefónicos. Entre 1924 y comienzos de los años 30, ahí se corre una de las investigaciones industriales más largas que se habían hecho nunca. La fase de la iluminación es apenas el arranque. Lo interesante viene después y casi nadie se los cuenta. Ahora, imagínense esto. Apartan a un grupo pequeño de operarias en un cuarto separado para ensamblar relays de telefónicos. Y ahí empieza a mover las variables. Descansos más largos, descansos más cortos, jornada más corta, jornada normal otra vez, les dan refrigerios, no les dan refrigerios, y pues la producción sube. Cambian la condición y vuelve a subir. Vuelven a las condiciones originales, las de siempre, sin ningún beneficio, y pues que imagínense qué pasa. La producción se queda arriba. Ese es el resultado que fundó la leyenda. Pero mire lo que también estaba pasando en ese cuarto y que rara vez se menciona. A esas mujeres las sacaron del piso general, las pusieron en un grupo pequeño, les hablaron, les preguntaron su opinión antes de cada cambio y les dieron un supervisor que no las trataba como el resto. Les cambiaron el trabajo entero, no la luz.
Y para dimensionar el tamaño de esto, pues la fase de la iluminación va más o menos entre 1924 a 1927. El cuarto de relays de 1927 a 1932. 5 años. Esto no fue una prueba de un semestre en una encuesta al final. Fue media década de gente entrando todos los días a un cuarto a ser observada con registros diarios. Y esta pues es todavía hoy uno de los estudios de campo más largos que se han hecho en una empresa real. Y pues ahora imagínense, años después, en la misma planta, montan otro cuarto de observación. Y en este meten 14 hombres cableando bancos de conmutación. Mismo nivel de atención, un observador ahí sentado todo el día. Imagínense qué pasa. Pasa totalmente lo contrario. ¿A qué me refiero? Pues ese grupo no produce más. Ese grupo se protege. Habían fijado entre ellos sin que nadie lo escribiera, como algo, es mejor dicho, un pacto, cuánto era correcto producir en cada día, o sea, cuánto tenían que producir en un día. Y ellos no se pasaban de ese número, ni más ni menos. Al que producía por encima lo llamaban al orden con burla y con golpes en el brazo. Y pues al que producía por debajo también. Tenían un techo informal y lo defendían, incluso contra el incentivo económico que les convenía romper. Y estos le tenían hasta nombre propio, le decían el bogey. Y el detalle que remata la historia, pues la empresa les había puesto un incentivo económico para producir más. Mejor dicho, más plata sobre la mesa disponible por hacer lo que el grupo había decidido que no hacía. Y pues esto no funcionó. La norma social del grupo le ganó al bolsillo de cada uno. A los que producían de más los llamaban rompetarifas y a los que producían menos también los corregían. Y pues nadie podía quedar tan por debajo pues que llamara la atención sobre el grupo. Y también protegían a los más lentos, ajustando lo que reportaban para que el promedio se viera parejo. No era pereza, era un grupo administrando su propia exposición. 2 cuartos en la misma fábrica, a metros el uno del otro, con el mismo nivel de observación. Uno produjo más y el otro se blindó. Y fue lo que cada grupo creyó que significaba esa observación. Pues las del primer cuarto, las de los relays, creían que la atención era para ayudarlas. Las escuchaban, les preguntaban, era parte del experimento. Mientras que los del segundo grupo creían que la atención era para exprimirlos. Si demostraban que podían producir más, mañana esa cifra sería meta obligatoria de todos. Los dos grupos hicieron exactamente lo racional, dada la historia que tenían en la cabeza sobre por qué había alguien mirándolos. Y esto pues le da la vuelta completa a la idea que nos vendieron. Pero ojo, no es que la observación mejore el desempeño, es que la observación amplifica lo que su gente ya cree sobre usted. Si creen que usted está de su lado, mirar los empuja. Si creen que usted está buscando con qué, mirar los blinda. El hombre que dirigió buena parte de la interpretación de todo esto fue Elton Mayo, un psicólogo australiano que terminó en Harvard. Su libro sobre los problemas humanos de la civilización industrial es de 1933 y todavía lo pueden conseguir. Si les queda tiempo y les causa curiosidad, pues léanlo con la misma desconfianza con la que abrimos el episodio. Imagínense que Mayo saca conclusiones más grandes de las que sus datos aguantan. Y eso es parte de lo interesante. Es básicamente leer en tiempo real cómo nace un mito que después nos creímos todos durante más de 90 años. Ahora bien, todo lo anterior es sobre personas que son complicadas, que interpretan, que tienen miedo. Se puede discutir, eso no hay ningún problema. Así que déjeme, o quiero mejor dicho, contarles el caso donde no hay nada que interpretar, donde el que se comportaba distinto al sentirse observado no era una persona, era un motor. Volkswagen, finales de la década pasada,
Imagínense que la compañía necesitaba vender motores diésel en Estados Unidos y los límites de emisiones allá son de los más estrictos del mundo, al menos en esa época. Hay una tensión de ingeniería que no se resuelve fácil. El motor que cumple la norma consume más y rinde menos, mientras que el motor que rinde bonito no cumple la norma. Y en vez de escoger, alguien escoge las dos. Imagínense que le meten al carro un programa que reconoce cuando está en una prueba de laboratorio. Detecta la posición del volante, la velocidad, la presión, el patrón de uso. Y cuando concluye que lo están midiendo, activa el control de emisiones completo. Y pues el carro cumple. Perfecto en el papel. Pero en la carretera, con una persona real manejando, el sistema se relaja y el vehículo contamina muy por encima del límite. Y eso que estamos hablando casi 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno. 40 veces, no un 20% por encima, no el doble. 40 veces lo permitido en la calle mientras el mismo carro salía impecable en el laboratorio. Una máquina diseñada a propósito para portarse distinto cuando sabe que la están mirando. El efecto Hawthorne por escrito en código, a sabiendas por un equipo de ingeniería. ¿Y cómo se descubrió? Ustedes se estarán preguntando. Y esta es la parte que me encanta, porque imagínense que no fue un regulador. Por allá en el 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de West Virginia hace algo que a nadie se le había ocurrido como prioridad. En vez de medir los carros en el laboratorio, les montaban los equipos encima y los sacan a la carretera, a manejar de verdad. Y pues los números no cuadran por mucho. Ellos ni siquiera estaban buscando un fraude, estaban comparando tecnologías de diésel. Y pues terminaron topándose con esto de frente. El engaño aguantó años contra el sistema oficial de medición y se cayó el día que alguien midió distinto. Y ahí está la lección que le sirve a usted mañana. Sin necesidad de un escándalo, si su forma de medir es siempre la misma y siempre está anunciada, cualquier cosa que esté acomodando a esa medición se le va a quedar invisible durante años. No porque nadie sea honesto, sino porque nunca miró desde otro ángulo. Y pues, ¿cuáles fueron los resultados de esta historia de Volkswagen? Pues alrededor de 11 millones de vehículos en el mundo, del orden de 30.000 millones de dólares, mejor dicho, entre multas, recompensas y acuerdos, directivos condenados y uno de ellos a 7 años de prisión. Un estudio del MIT y Harvard estimó alrededor de 70 muertes prematuras en Estados Unidos por esas emisiones excedentes. Y un estudio de MIT y Harvard estimó que el exceso de contaminación de esos vehículos causaría alrededor de 1.200 muertes prematuras solo en Europa. Ahora quiero que se detengan en esa última cifra, porque es la que separa esto de una anécdota de negocios. No fue una multa, fue gente que se muere antes de tiempo porque un número tenía que verse bien en una prueba. Y ojo con la conclusión fácil. La tentación es decir que gente tan corrupta, y yo creo que eso es dejarnos salir muy barato. Nadie se levantó un lunes diciendo voy a matar 1.200 personas. Lo que hubo fue una meta imposible, un sistema de medición que se podía distinguir de la realidad y una organización donde decir esto no se puede era peor visto que hacer trampa. Esa última parte es la que yo pediría que se lleven, porque la meta imposible y el sistema de medición flojo los tienen muchas empresas. Lo que convierte eso en catástrofe es el tercer ingrediente, que en la reunión donde alguien debió decir ese motor no da, decirlo costaba la carrera. Su operación probablemente no tiene un motor, pero sí tiene metas, sí tiene un momento en que se mide y sí tiene gente que sabe distinguir cuál es ese momento. 2 lugares más, los dos fuera de cualquier oficina para terminar de entender el tamaño de esto. Ahora imaginemos un arquitecto en el año de 1785. Él se llama Jeremy Bentham y es un filósofo inglés.
y escribe desde Rusia una serie de cartas describiendo un edificio, una construcción circular con las celdas contra la pared exterior y una torre de vigilancia en el centro. La gracia del diseño es cruel en su elegancia. Desde la torre se ve hacia adentro de cada celda, pero desde las celdas no se ve si hay alguien en la torre. El preso nunca sabe si lo están mirando, y como nunca lo sabe, tiene que comportarse todo el tiempo como si sí. Bentham lo entendió 140 años antes que aquella fábrica, que no hace falta vigilar a alguien todo el tiempo, basta con que no pueda descartarlo. Y el panóptico, como edificio, nunca se construyó del todo que Bentham lo imaginó, pero la idea se salió de las manos y terminó inspirando cárceles reales en medio mundo, varias todavía en pie. Una idea que empezó como una carta a su hermano acabó siendo arquitectura de verdad con gente adentro. Y esa idea, que suena a filosofía vieja, es exactamente lo que usted hace cuando dice las llamadas se graban o las pantallas quedan registradas. Usted no está revisando todo, usted está construyendo una torre. Y algo mucho más cotidiano, lavarse las manos. En cualquier hospital serio del mundo se mide la adherencia al lavado de manos. No por cortesía, sino no hacerlo mata pacientes. Y la forma clásica de medirlo es poner a alguien a observar y anotar. Cuando se ha comparado esa medición con observaciones hechas de forma discreta, sin que el personal identifique al observador, ¿ustedes qué creen que pasa? Pues el cumplimiento medio cae, a veces de manera dramática. Con observador visible, el cumplimiento medido se ha reportado entre el 78 y el 87%. Con observación encubierta, entre el 45 y el 55%, casi la mitad. Y eso que estamos hablando del mismo hospital, con la misma gente, y eso siendo el mismo día. Y pues hay dos detalles todavía más finos. La brecha es bastante mayor en enfermería que en el cuerpo médico, y es mayor en consulta externa que en cuidados intensivos, donde la rutina es más estricta y la consecuencia de fallar es más inmediata. Ahora traduzca eso a su operación. La brecha no es pareja, es más grande, donde la supervisión es más esporádica y donde la consecuencia de hacerlo mal se siente más lejana. Ahí es exactamente donde usted tiene menos visibilidad y más riesgo. Ahora quiero que piensen en lo que esto significa. Profesionales de la salud que saben perfectamente lo que está en juego, que no lo hacen por pereza ni por maldad, y aún así el número cambia según quién esté mirando. Si pasa ahí con vidas de por medio, pregúntese con qué cara asumiría usted que su operación es la excepción. Si quiere ver esto llevado hasta lo absurdo y que además es una gran película, pues véanse The Truman Show. El hombre cuya vida entera es un set rodeado de gente que actúa, siendo observado a toda hora. Lo que a mí me sigue pareciendo lo mejor de la película no es la vigilancia, es que Truman es el único que se comporta de verdad porque es el único que no sabe que lo mira. Y ustedes mismos se estarán preguntando, entonces, ¿qué hago con todo esto sin una torre de vigilancia y sin presupuesto nuevo? Lo único que les puedo decir y pues que me sirvió a mí en buena parte es empezar a identificar su propia brecha y empezar a medirla. Si el único momento en que usted mira el trabajo de su gente es cuando ellos saben que los están mirando, no está midiendo su operación real, está midiendo el mejor comportamiento posible de su equipo, no el más frecuente. Ahora complemente esa revisión anunciada con una mirada al azar, sin previo aviso, y compare las dos cifras. Esa misma diferencia es su propia versión del fenómeno, medida con sus datos y no con un estudio de hace un siglo. Y pues no necesita un sistema nuevo, basta con etiquetar durante un mes cuáles auditorías fueron avisadas y cuáles no. Y si la brecha es grande, pues ya sabe que su indicador oficial está más cerca de un techo aspiracional que de un promedio real. Y no haga esto a escondidas. Dígale al equipo qué va a hacer y para qué.
Y la gracia de esto pues no es cazar a nadie ni echarlos, es tener por fin un número que les sirva para decidir. Si lo hace en secreto y se sabe y se va a saber, acaba de convertir su operación en el segundo cuarto de la fábrica. ¿Y qué viene pues después de todo esto? Pues la pregunta que incomoda. Acuérdense de los dos cuartos. Misma observación, resultados opuestos, y la diferencia estuvo en lo que cada grupo creyó que significaba que lo estuvieran mirando. Así que antes de instalar más monitoreo, pues pregúntense honestamente cuál de los dos cuartos tiene usted hoy. ¿Su gente cree que usted revisa para ayudarlos a mejorar? ¿O cree que revisa para tener con qué? Si la respuesta pues lo incomoda, ese es el problema que hay que resolver primero, antes de revisarle el trabajo a una sola persona más. Y pues ya a este punto hay que buscar es el bogey. Revise si hay un techo informal en su equipo, un número que casi nadie supera aunque superarlo convenga. Y si lo encuentra, no lo castigue de frente. Y ahora pregunte en privado y sin buscar culpables, ¿por qué existe esa cuota tácita? Les garantizo que casi siempre hay una razón real detrás. Desconfianza en cómo se usan los datos, miedo a que le suba la meta, si alguien se destaca. Y esa razón vale más que cualquier número del tablero. Y pues resista la tentación de subir la meta apenas descubra el techo. Y pues subirla sin tocar la desconfianza que lo sostiene, pues solo le enseña al equipo a esconder mejor el bogey la próxima vez. Y una última que va contra mí mismo, y apliqué a este episodio la misma desconfianza con la que abrimos. Yo le acabo de contar que el estudio más famoso del management estaba mucho más flojo de lo que nos dijeron. Y después le pedí que se creyera dos casos, unas cifras de hospital y una historia de 1785. Todo esto está en las fuentes, todo está verificado, y aún así el ejercicio honesto es el mismo. ¿Qué tan fuerte es la evidencia de lo que yo le acabo de vender? Porque el problema nunca fue Hawthorne. El problema es la comodidad de repetir algo que suena bien sin haber ido nunca a mirar los números. ¿Y eso lo hacemos con los estudios? Sí, pero también lo hacemos con el informe de calidad del mes pasado, con lo que siempre ha funcionado en la operación y con lo que nos contó el que estaba en el puesto antes que nosotros. Y le voy a ser franco, pues yo no le estoy pidiendo que dude de todo, porque eso es igual de cómodo y no lleva a ninguna parte. Lo que les estoy pidiendo es que escoja uno, un solo número, de los que usted presenta con más seguridad y que se siente esta semana a mirar cómo se construye, de dónde sale la muestra, quién sabía que lo estaban midiendo y desde cuándo nadie lo revisa. Desconfiar del dato favorito es más útil que conseguir uno nuevo. Y les dejo una pregunta y les pido que la respondan de verdad antes de responderla en voz alta. ¿Cuál fue la última decisión importante que usted tomó basado en un número que solo existe cuando alguien sabe que lo está mirando? Escríbanos en los comentarios del episodio ahí mismo en Spotify o en Apple Music. Yo leo absolutamente todo y los del episodio pasado que me enviaron por interno estuvieron particularmente buenos. Y si esto les hizo pensar en alguien, en ese jefe, en ese compañero o en usted mismo hace 3 años, compártalo con esa persona. Ustedes me pueden encontrar como siempre en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez y ahí seguimos la conversación durante la semana. La próxima semana seguimos igual agarrando una idea que todo el mundo repite en las reuniones y yendo a mirar si de verdad aguanta. Todavía no le puedo decir cuál porque ni yo la tengo cerrado en este momento, pero si hoy le movió el piso enterarse de que el estudio más famoso del management estaba cojo, la próxima obviamente les va a gustar. Y esto fue Behind the Cue, episodio 23. Yo soy Andy y recuerden, lo que usted mide cuando alguien sabe que lo están mirando casi nunca es lo mismo que lo que de verdad está pasando. Bye.